Ok, estamos iniciando esta transmisión, esta serie de pláticas que hemos denominado los falsos cristianismos. Esta es la parte número 4. Hoy veremos el ejemplo de los testigos de Jehová, que es una organización llamada la Torre del Vigía, con sede en Estados Unidos. Pero vamos a ver qué es lo que ellos creen. A ellos se denominan también cristianos. Sin embargo, vamos a analizar si verdaderamente están apegados al Evangelio de Jesucristo. Les invito a que reflexionemos sobre estos datos que vamos a presentar, que usted los compare, los investigue, vaya a profundidad a ver si lo que estamos comentando es correcto. Bueno, vamos a iniciar. Los Testigos de Jehová es una organización fundada hace algunos años. Tienen en sus bases es prácticamente una continuación del arrianismo, que era una corriente doctrinal que negaba la deidad de Jesucristo. Para los Testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es un hombre que llegó a denominarse Hijo de Dios, pero es un profeta. Para ellos Jesús en el Antiguo Testamento es el arcángel Miguel. Entonces vamos a ir platicando acerca de lo que ellos creen, de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Como organización, es una organización bastante efectiva en cuanto a la publicación. Ellos se basan en una literatura que usted haya escuchado, que se llama El Atalaya, y algunas otras publicaciones, libros, enseñanzas que organiza un comité. Pero vamos a ver más o menos cómo están organizados. Nuevamente vamos a ver esta imagen. Los Testigos de Jehová, ellos lo denominan como la parte terrestre de la organización de Jehová, está formada por el cuerpo gobernante. Vamos a primero definir que los términos de su organización, pues ninguno es bíblico, ninguno está basado en la Biblia. Son términos administrativos o que ellos escogieron, pero no tienen ninguna fundamentación bíblica sobre la forma en que denominan cada una de ellos. El cuerpo gobernante está formado por 8 personas que viven en Estados Unidos, que son los que determinan qué es la verdad, qué es lo que ellos deben de creer y cómo lo deben de creer. No hay forma de que ninguno de sus miembros pueda objetar lo que ellos deciden, porque tienen el riesgo de ser expulsados. Y las expulsiones en esta organización son demasiado severas. Incluso usted puede buscar información en internet sobre gente que ha sido expulsada, donde su misma familia, esposos, hijos, padres, tienen la obligación, estamos hablando de gente que forma parte de esta organización, tienen la obligación de no dirigirles la palabra, de no hablarles, de no buscarles, etc. Bueno, este cuerpo gobernante constituido por 8 personas son los que definitivamente marcan el rumbo, la dirección. También son los responsables de las diversas contradicciones en sus profecías. Vamos a ir viendo esto de una vez. Ellos establecieron que en 1914 Jesús iba a regresar, su segunda venida. Aunque a los Testigos de Jehová no les gusta mucho el término
segunda venida, sino segunda presencia ellos manejan. Y como Jesús no apareció en 1914, según la profecía que ellos dieron, la modificaron, la cambiaron. Es una constante en ellos. Modifican, cambian sus visiones, sus enseñanzas, no son siempre la misma. Pueden cambiar, pero solamente si ellos lo determinan. Dijeron que no, que la revelación era que la gente que nació en 1914 seguiría viva cuando la presencia de Jesús se manifestara en la tierra, iniciar el reino milenial. Cuando se cuenta la generación esa que nació en 1914, porque estamos en las fechas, porque han pasado ya muchos años, lo cambiaron y ahora tienen una enseñanza ahí compleja, diversa, que habla de la generación flotante, que quieren manipular diciendo que no pueden aceptar que se equivocaron. Era más fácil decir, no, pues nos equivocamos y estamos tratando de corregir nuestros errores. No, nunca pretenden ellos pretenden siempre tener la razón, aunque usar habla de se suscitan a cada una de los lugares donde supervisan que todo se lleve a cabo de acuerdo a sus planes, a sus proyectos, a sus enseñanzas. Los cuerpos de ancianos. Estos cuerpos de ancianos se encargan de enseñar, de dirigir el rumbo que debe tomar cada un anciano en sus congregaciones. Es el equivalente a un pastor, pero no les llaman pastor, les llaman ancianos. Entonces el cuerpo de ancianos les instruye de cómo deben de tratar ciertas circunstancias, las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. 5. Las congregaciones que por todo el mundo se conocen como el Salón del Reino. Salón del Reino, un término también no bíblico. Son sus congregaciones, y los predicadores son los de a pie, los que hacen el trabajo, realmente los que es la fuerza motriz de esta organización, son a quienes vemos comúnmente en la calle, tocando de puerta en puerta, invitando a la gente a escuchar su mensaje, a recibir una enseñanza, y es básicamente la forma que ellos trabajan. Están organizados. Entonces, veremos que simplemente en los de la organización, pues dista mucho de ser bíblicos. Jesús jamás determinó que su iglesia iba a manejarse de esa forma. Y les digo, la principal obra que ellos tienen es precisamente la doctrina. Ellos manejan una traducción de la Biblia especial que se llama traducción del Nuevo Mundo. Vamos a verla. Todas las traducciones de la Biblia que usted pueda buscar o adquirir en sociedades bíblicas, en las librerías, etcétera, mencionan claramente quienes colaboraron para la traducción, ¿verdad? Regularmente es gente que tiene pues conocimiento, credenciales referente a conocimientos del idioma hebreo y griego, algunos trabajos de traducciones, etcétera, etcétera, son comités. Pero la traducción del Nuevo Mundo que manejan los Testigos de Jehová, el comité de traducción ha quedado anónimo, no han querido. Ellos dicen que para como una especie de humildad, diciendo que no quieren que aparezcan sus nombres. Se ha sabido por fuentes por salir de esa organización participaron, y se ha determinado que pues que solamente una de esas personas tenía
conocimientos básicos acerca de hebreo y griego. Entonces, más que nada, una traducción diseñada para respaldar la doctrina. Ok, tuvimos algún problema con la transmisión, así que parece que no se cortó en una parte, no estoy seguro, así que voy a recapitular un poquito acerca de lo que estábamos viendo, acerca de los testigos de Jehová. Estábamos mencionando, vamos a recordar solamente si se alcanzó a ver o si no, el asunto de su traducción, la traducción del Nuevo Mundo, que veíamos que está con errores, son muchos los errores, pero solamente estamos viendo el asunto de San Juan, capítulo 1 también, versículo 1, donde ellos traducen en la palabra, el logos, era un Dios. Menciona en el original griego, que es la misma palabra que se utiliza en la frase de Dios, que significa Dios. Esto lo hacen así porque tienen la enseñanza, les digo que es una extensión del arrianismo que negaba la deidad de Jesús. Y eso pues no cuadra si dejaran este texto como originalmente es. Todos los traductores están de acuerdo en que el artículo 1 no aparece en el original griego, sino que es Dios, y la palabra era Dios. Ahora, vamos a ver también que ellos utilizan su medio de comunicación, pues es de enseñanza, es la revista El Atalaya. Esta revista pues es la que se produce semana por semana, la dirigida por un comité de edición de las enseñanzas que deben de estar de acorde, pasan por muchísimos filtros para determinar que efectivamente la gente lea las enseñanzas que a ellos les parecen, no las bíblicas, sino las que a ellos les parecen. Entre esas enseñanzas destaca, por ejemplo, el asunto de la sangre. Usted conoce seguramente que los testigos de Jehová consideran como un pecado el recibir una transfusión de sangre, una idea totalmente distorsionada de la enseñanza original de la Biblia, que habla acerca del comer sangre de los animales, que es una cosa totalmente diferente. Pero como todo en esa organización ha sido cambiante, ¿no? Hablamos de sus profecías fallidas, llegaron a un punto, por ejemplo, de construir una mansión allí en Estados Unidos, porque estaban seguros que en tal fecha iban a resucitar los santos de la antigüedad. Así que esperaban que resucitara Abraham, que resucitara Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Total que aún existe esta casa en Estados Unidos, pero pues está vacía porque no resucitaron ninguno de los santos que ellos esperaban, siguen esperándolos, ¿no? Y desgraciadamente pues son las enseñanzas que ellos manejan. Este asunto pero nunca se disculpan por sus errores, ¿no? Tratan de cambiar, de decir que no fue así, que fue asado. Bueno, le dan mil explicaciones para no declararse equivocados en ninguna de sus predicciones. Por ejemplo, les había mencionado que ellos manejan una ley escrita, pero también una ley oral. Que reflexione usted si alguna vez ha visto algún testigo de Jehová varón con barba. Para ellos, aunque en sus publicaciones a Adán se le ve con barba, a Jesús con barba, a los discípulos con barba, pero para ellos los varones está mal visto que usen barba, ¿no? Entonces por eso es que los ex testigos lo primero que hacen los varones pues, es dejarse la barba porque nunca la habían usado. Bueno, es un detalle.
pero también en el asunto de otras consideraciones que ellos manejan sin que haya una base bíblica para tal. Les decía, por ejemplo, de la transfusión. Hoy en día cambiaron su idea y dicen que si la sangre está disasociada en sus elementos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, sí pueden recibirla para un tratamiento, pero la sangre normal no, porque es un pecado. Entonces estará en su conciencia y en su consideración pues todas las muertes que han ocurrido dentro de sus miembros por no haber permitido una transfusión de sangre. Entonces estamos viendo que efectivamente es otro ejemplo de esta organización de los Testigos de Jehová de un falso cristianismo, un cristianismo que no cree en Cristo. Qué cosa más curiosa, ¿no? Que niega su divinidad, que mañosamente cambian la traducción de la Biblia para que concuerde con sus enseñanzas y no sus enseñanzas las hacen concordar con lo que dice la Biblia. Es una cosa totalmente aberrante, ¿no? Ahora, el comité de edición de la revista El Atalaya tiene la obligación de verificar que todas las enseñanzas que se den estén de acuerdo a las doctrinas que ellos manejan. Les mencionaba nuevamente de esto de la ley escrita en la ley RAD, por ejemplo, que no está escrito, pero la mayoría de los miembros se les pide que, por ejemplo, sobre todo a los jóvenes, pues que no estudien una carrera profesional porque eso los va a alejar de Jehová. El hacerse profesionistas les va a limitar su tiempo que ellos deben de dedicar para la organización, porque ellos esperan que este mundo inmediatamente, en cualquier momento, termine y entonces venga la segunda presencia, porque ellos no la consideran la segunda venida de Jesús, e inicie el reino milenial. Entonces ellos piensan que en cualquier momento este mundo va a terminar como lo conocemos. Sin embargo, pues aunque no esté escrito en sus estatutos, pero se les invita a la gente a dedicarse solamente a la proclamación, a hacer el proselitismo de su organización. Entonces muchos han dejado de estudiar, muchos han dejado de buscar un mejor puesto en su trabajo para que tengan tiempo. Muchos han sacrificado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas en esto del proselitismo, de una religión que se dice ser cristiana y sin embargo no lo es. Entonces, usted puede profundizar en este conocimiento. Hay mucha información actualmente, pero es el mismo caso que analizábamos la sesión anterior de la plática, cuando veíamos el asunto de los Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué una persona que está inmersa en un falso cristianismo le cuesta tanto trabajo salir de allí? Pues porque ha sido instruido, ha sido absorbido por las enseñanzas incorrectas, ¿no? Sobre todo se ve en los testigos de Jehová, que les enseñan que todos los demás estamos equivocados. Usted quiere hablar con alguien, quiere mantener un diálogo, pero ellos en su mente dicen que el interlocutor no es fiable porque está equivocado. Entonces no se abren a razonar lo que estamos, por ejemplo, ahorita analizando, viendo. Ellos tienen acceso, por ejemplo, veíamos el caso de su biblioteca en línea, donde ven su traducción del Nuevo Mundo. También pueden en línea ver, observar y comparar las traducciones interlineales que hay, y podrían determinar que efectivamente la Biblia que ellos manejan no es fiel a
los originales, ya sea en el hebreo o en el griego. Pero ¿qué los mantiene amarrados a eso? Pues los mantiene precisamente sus erróneas enseñanzas. Estas erróneas enseñanzas, pues les comentaba que la mayoría de ellos, como en todos los casos, es gente que está sinceramente equivocada. Está equivocada porque así les enseñaron, porque así los instruyeron. Pero Jesús dijo algo muy interesante: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, yo te invito, si tú estás en esta organización y estás viendo este video, regularmente ellos te dicen, no, están equivocados y dan 1000 explicaciones. Que tú lo investigues, lo analices, que tengas comunicación con Dios y le pidas que te revele si efectivamente estás en un lugar que no es el cristianismo verdadero, y puedas reflexionar acerca de lo que te estoy comentando, que no son mentiras, son realidades. Tú lo puedes vivir, tú lo has vivido, en el caso de que participes o pertenezcas a esta organización, de que todo lo que te estoy diciendo es real, es verdadero. Ahora, no me resta más que pues agradecer su atención acerca de esta plática. Continuaremos esta serie y hay algunos otros ejemplos que vamos a manejar. Yo te invito a verlo. Ahora vamos a analizar la próxima sesión al catolicismo, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se dicen ser cristianos, pero verdaderamente son cristianos. Ahora, es muy somero lo que hemos visto acerca de los testigos de Jehová. Si quieres o requieres más información, pues enviarnos o dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje y con mucho gusto te daremos más información si así lo requieres. Te agradezco mucho que hayas estado observando esta enseñanza, esta plática, y te esperamos en la próxima. Que Dios te bendiga.